Ocurrió en el salón municipal, un mediodía de septiembre, con banderines aún oliendo a vino joven y bancos prestados por la iglesia. Celebrábamos el 50 aniversario de nuestra bodega familiar, y el pueblo entero había venido. Yo llevaba el traje oscuro que solo uso para entierros y vendimias importantes. En el bolsillo, como siempre, el viejo sacacorchos de hierro que me regaló mi esposa el primer año, frío y pesado contra la cadera. Subí al estrado despacio. Antes de que pudiera aclararme la garganta, mi hijo se adelantó, tomó el micrófono con naturalidad y sonrió. Mi padre ya no representa a la empresa. Desde hoy, la dirección cambia de manos. Los aplausos llegaron rápidos, como una ráfaga mal dirigida. Me quedé de pie, sin voz, viendo caras conocidas evitar mis ojos. Apreté el sacacorchos en la palma hasta sentir el borde marcado en la piel. ¿Cuándo confundimos celebrar una historia con borrar a quien la sostuvo? No siempre fui un estorbo, aunque así empezaron a mirarme con los años. Planté las primeras cepas cuando este valle no tenía nombre en las etiquetas ni agua corriente en las casas. Recuerdo las manos agrietadas, el barro en las botas, y a mi mujer esperándome al anochecer con una sopa sencilla. 42 vendimias seguidas. Noches enteras en el lagar, escuchando fermentar el silencio. La casa la levantamos piedra a piedra, sin arquitectos, con paciencia. Las primeras grietas no vinieron del suelo, sino de mi cansancio. Firmé papeles por comodidad, dejé decisiones para no discutir y confundí la paz con el silencio. Aquella tarde del aniversario regresé caminando. No quise el coche. El camino de tierra crujía bajo mis zapatos como si me reconociera. Entré en la nave vacía y me senté sobre una caja vieja. El eco devolvía mis pasos con retraso. No lloré. Saqué el sacacorchos y lo apoyé en la mesa, como si fuera un testigo. Entendí algo simple y duro. Aguantar ya no era lealtad, era rendición. Y yo no había trabajado toda una vida para desaparecer con educación. Al día siguiente, cuando trajeron la renovación del aval, no firmé. Nada más. Un gesto pequeño, legal, limpio. Las reacciones llegaron rápido. Llamadas urgentes, visitas con sonrisas tensas, frases ensayadas, es por tu bien, no hagamos ruido, la empresa no puede esperar. Me hablaron de quitarme el último despacho, de cambiar la cerradura del archivo. Escuché en silencio. Guardé el sacacorchos en el bolsillo y me fui a casa a comer a la misma hora de siempre. No ataqué de frente. Nunca lo hice. Abrí los cuadernos antiguos, los de tapas manchadas de mosto. Revisé contratos de uva firmados a mano, cartas de proveedores que ya no viven y las notas de mi esposa, con su letra firme. Entre papeles olvidados encontré la cláusula que nadie citaba. La marca llevaba mi nombre completo y requería mi consentimiento para cualquier cambio de dirección. No era una trampa, era una protección. Hice 2 llamadas, pedí una cita y escribí una carta corta, clara, sin reproches. La reunión fue pública. Vinieron proveedores, vecinos, gente que había crecido entre estas paredes. Hablé despacio. Leí la cláusula. Mostré las cartas. Expliqué sin levantar la voz. No vengo a castigar, dije. Vengo a poner límites. El murmullo cambió de lado. Las sonrisas se apagaron como luces al amanecer. Mi hijo no discutió, bajó la mirada por primera vez. En ese gesto entendí que no había ganado yo, sino la verdad. Las consecuencias fueron reales. Se cancelaron acuerdos, se aplazaron planes. El brillo se apagó durante un tiempo. Pagamos un precio, dinero, reputación, comodidad. No celebré nada. Recuperé la firma, el despacho y algo más difícil de nombrar, el respeto. El pueblo entendió sin necesidad de discursos. Meses después reabrí la bodega a visitas de jóvenes viticultores. Les dejé tocar las barricas, hacer preguntas, equivocarse. En la mesa de roble dejé el sacacorchos, ya sin apretar. La casa volvió a oler a mosto. La paz no hizo ruido. La dignidad no se hereda, se cuida.
¿Alguna vez te pidieron que cedieras por el bien de la familia? Si es así, sabrás que poner límites también es una forma de amar. La calma no llegó de golpe. Llegó en capas, como el polvo fino que se posa después de mover las barricas viejas. Al principio hubo miradas largas en la plaza, silencios espesos en el bar de siempre. Yo seguí con mis rutinas: levantarme antes del alba, recorrer las filas de cepas, tocar la tierra con los dedos para saber si necesitaba agua. El sacacorchos volvía a mi bolsillo cada mañana, no como defensa, sino como recuerdo de que aún estaba entero. Mi hijo tardó en volver a hablarme. Cuando lo hizo, fue por asuntos prácticos: facturas, proveedores, fechas. No había reproches, pero tampoco cercanía. Una tarde lo encontré en la nave, solo, mirando las cubas. No me oyó llegar. Tenía los hombros caídos, como cuando era joven y algo no le salía bien. Me aclaré la garganta. Se giró, sorprendido. No vine a quitarte nada, le dije. Vine a que no me quitaran a mí. No respondió enseguida. Se apoyó en una columna y asintió despacio, como quien entiende algo tarde, pero lo entiende. Aquel gesto valió más que cualquier disculpa. Con el tiempo, los acuerdos volvieron, más pequeños, más honestos. Los jóvenes viticultores empezaron a venir los sábados. Les hablaba de errores, no de éxitos. Les mostraba contratos antiguos y les decía dónde yo había fallado. Les dejaba usar el sacacorchos en las catas, con cuidado, como se presta una herramienta que tiene historia. Algunos sonreían al sentir su peso. Una mañana de vendimia, el olor a uva madura llenó la casa como antes. Abrí las ventanas, dejé entrar el aire fresco. Pensé en mi esposa, en cómo habría disfrutado viendo a la bodega llena de voces nuevas. Puse el sacacorchos sobre la mesa de roble y lo dejé allí. No necesitaba llevarlo encima todo el tiempo. Entendí entonces que la fuerza no está en resistir para siempre, sino en saber cuándo decir basta y hacerlo con respeto. La dignidad no hace ruido cuando vuelve a su sitio. Se sienta contigo a la mesa, comparte el pan y se queda. ¿No es eso, al final, lo que todos buscamos? El cuarto año después de aquel aniversario fue el más silencioso. No por falta de trabajo, sino porque ya nadie discutía quién debía hablar primero. La bodega respiraba a su ritmo antiguo. Las barricas crujían por la noche, como si se acomodaran solas, y el vino seguía su curso sin pedir permiso. Yo caminaba despacio, con el cuerpo más torpe pero la cabeza clara. El sacacorchos dormía casi siempre en el cajón de la mesa grande, envuelto en un paño que aún conservaba el olor de la cocina de mi mujer. Un domingo apareció mi nieta. Tendría 11 años. Se quedó mirando las cubas con una seriedad que no era de niña. Me preguntó por qué las maderas estaban marcadas, por qué algunas botellas tenían polvo y otras no. Le respondí sin prisa. Al final señaló el sacacorchos. ¿Y eso? Se lo puse en la mano. Le expliqué de dónde venía, para qué servía, por qué no se tira una herramienta solo porque es vieja. Lo sostuvo con cuidado, como si entendiera que no era un juguete. En ese instante supe que el legado no siempre pasa por la sangre directa ni por los papeles, sino por los gestos que alguien decide repetir. Mi hijo y yo empezamos a trabajar juntos otra vez, sin discursos. Él traía ideas nuevas, yo hacía preguntas incómodas. A veces discutíamos, pero ya no había desprecio. Había límites claros, y eso, con los años, se parece mucho al respeto. Una tarde me pidió que firmara un acuerdo nuevo. Lo leí entero. Levanté la vista y le dije: así sí. No sonrió. Tampoco hizo falta. El pueblo también cambió. Dejaron de hablar en voz baja. Volvieron las visitas, los pequeños tratos, las conversaciones largas al caer la tarde. Yo me sentaba en la puerta de la nave, mirando cómo el sol se escondía detrás de las colinas. Pensaba en todo lo que casi se pierde por no saber decir no a tiempo. Cuando sentí que mis fuerzas ya no eran las de antes, ordené los papeles,
Dejé instrucciones claras y sencillas. No quise homenajes. Solo pedí que la mesa de roble siguiera en su sitio y que nadie escondiera el sacacorchos. No como reliquia, sino como herramienta viva. Aprendí tarde, pero aprendí bien. Ceder por miedo rompe más que enfrentarse con calma. La dignidad no necesita gritar, necesita espacio. Y cuando por fin lo ocupa, todo alrededor encuentra su lugar. ¿Te has detenido alguna vez a pensar qué objeto guarda tu historia y qué límite aún no te atreves a poner? El quinto tramo de la historia no tuvo fechas marcadas ni reuniones solemnes. Fue más bien una suma de días iguales, y por eso verdaderos. Empezó una mañana de invierno, cuando el frío se metía en los huesos y el vapor salía de la boca al hablar. Abrí la bodega antes de tiempo y encendí una sola luz. El sacacorchos seguía en el cajón, quieto. No lo llevé conmigo. Ya no hacía falta recordar nada. Estaba aprendido. Mi hijo llegó más tarde, con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido, concentrado. Me preguntó mi opinión sobre una partida de vino que no terminaba de convencerle. Caminamos juntos entre las barricas, probamos en silencio. Le dije que esperara, que el vino también necesita que no lo apuren. Asintió. Antes, habría discutido. Ese día, confió. No fue obediencia, fue reconocimiento. Empezaron a venir antiguos vecinos que hacía años no cruzaban la puerta. Algunos pedían perdón sin decirlo. Otros solo querían ver cómo seguía todo en pie. Yo los recibía con un vaso limpio y palabras justas. Aprendí que no todo se repara hablando. A veces basta con sostener la mirada y no bajar la cabeza. Una tarde, ordenando la mesa grande, encontré una nota vieja de mi esposa, doblada entre papeles. Decía, cuida lo que amas, incluso de los tuyos. Me senté despacio. No sentí tristeza, sino una claridad serena. Entendí que ella había visto antes que yo lo que podía pasar y que también me había dejado la herramienta para afrontarlo. Paciencia y firmeza. Decidí entonces reducir mi presencia diaria. No desaparecer, solo dar un paso atrás consciente. Seguí yendo a la bodega, pero ya no abría ni cerraba. Observaba. Si preguntaban, respondía. Si no, guardaba silencio. Descubrí algo curioso. Cuando uno deja de imponerse, sus palabras pesan más. El sacacorchos volvió a aparecer una noche de vendimia tardía. Un muchacho joven no lograba abrir una botella y se estaba poniendo nervioso. Se lo tendí. No fuerces, le dije. Acompaña. La botella se dio sin ruido. El chico sonrió, aliviado. Me devolvió el sacacorchos con respeto, como si entendiera que no era solo hierro. Lo dejé otra vez en la mesa. Su lugar ya no era el bolsillo, sino la historia compartida. Hoy miro la bodega y no siento orgullo ni victoria. Siento calma. Lo que se sostuvo fue lo justo, los límites, el trabajo honesto, el nombre sin alzar la voz. Aprendí que la dignidad no se defiende una vez, se practica todos los días, en gestos pequeños, legales y limpios. Y si algo queda claro al final del camino es esto: cuando uno se respeta, enseña sin hablar. ¿Estás viviendo según los límites que mereces, o sigues apretando un sacacorchos invisible en el bolsillo? El sexto tramo llegó sin anuncio, como llegan las cosas importantes cuando uno ya no las persigue. Fue el año en que dejé de contar el tiempo por vendimias y empecé a medirlo por conversaciones. Ya no era imprescindible en la bodega, y eso, lejos de doler, me alivió. Caminaba entre las filas de cepas como un invitado que conoce la casa desde dentro, pero no necesita mandar. Una mañana encontré a mi hijo discutiendo con un distribuidor. No levantaban la voz, pero el aire estaba tenso. Me quedé a un lado, apoyado en la pared, escuchando. Él defendía el precio sin arrogancia, con datos claros. El otro insistía. Hubo un silencio largo. Entonces mi hijo dijo: si no es justo para ambos, no se hace. El trato se cayó. El distribuidor se fue sin dar la mano. Yo no dije nada.
Cuando quedamos solos, mi hijo me miró, buscando algo en mi cara. «Hiciste bien», le dije. «Dormir tranquilo vale más que vender rápido». No sonrió, pero respiró hondo. En ese gesto reconocí al hombre, no al heredero. Empecé a notar que la gente venía a mí no para decidir, sino para confirmar. Jóvenes que dudaban, viejos que recordaban. Yo respondía con historias, no con órdenes. Contaba errores propios, contratos mal leídos, silencios caros. Aprendí que compartir la fragilidad enseña más que exhibir fuerza. El sacacorchos seguía en la mesa de roble. A veces alguien lo tomaba sin preguntar, y yo lo permitía. Otras veces lo limpiaba con un paño, despacio, como quien cuida una herramienta que aún trabaja aunque no se note. Ya no apretaba mi palma, ahora abría botellas en manos ajenas. Una tarde de lluvia, me senté solo en la nave. El sonido sobre el tejado era constante, paciente. Pensé en todo lo que no controlé y, sin embargo, salió bien cuando puse límites. Pensé también en lo que perdí por no ponerlos antes. No hubo reproche, solo aprendizaje. La vida, entendí tarde, no pide perfección, sino coherencia. Cuando decidí dejar por escrito mis últimas voluntades, lo hice sin solemnidad. Pocas páginas. Límites claros. Confianza condicionada al respeto. No fue un acto de desconfianza, sino de cuidado. Firmé despacio. Al terminar, dejé el sacacorchos encima del papel, un segundo apenas, como un punto final silencioso. Hoy ya no necesito demostrar nada. Camino por el pueblo y saludo sin bajar la mirada ni levantarla de más. La bodega sigue, mi nombre también, pero ninguno pesa. Lo que pesa, y sostiene, es la calma de haber actuado a tiempo, sin violencia, sin venganza. Porque al final, uno no deja un legado por lo que construyó, sino por los límites que se atrevió a defender con dignidad. Y tú, dime, ¿estás esperando el momento perfecto para ponerlos, o entiendes que el momento es ahora, en silencio, como se hacen las cosas que duran? El séptimo tramo fue el más discreto y, quizá por eso, el más verdadero. Llegó cuando ya nadie esperaba giros ni gestos grandes. La bodega funcionaba sin sobresaltos, el pueblo había normalizado lo ocurrido y mi nombre volvía a pronunciarse sin cuidado especial. Eso es buena señal, cuando el respeto deja de ser noticia. Yo empecé a quedarme más tiempo en casa, no por cansancio, sino por elección. Desde la ventana veía las viñas cambiar de color según la estación, y me bastaba con eso. El sacacorchos seguía en la bodega, sobre la mesa de roble. No sentía la necesidad de tenerlo cerca. Los símbolos, cuando cumplen su función, pueden quedarse quietos. Un día vino mi hijo a verme sin papeles ni prisas. Se sentó frente a mí, en silencio. Me habló de dudas, no de planes. De miedos que no sabía nombrar cuando era más joven. Escuché sin interrumpir. Al final dijo: «Pensé que mandando fuerte todo se ordenaba». Asentí despacio. «Mandar no ordena», le respondí. «Ordena hacerse cargo». No hubo discusión. Solo una comprensión tardía, compartida. En ese momento entendí que el verdadero legado no era la bodega ni la marca, sino ese tipo de conversaciones que antes no tenían lugar. Con el tiempo, otros vinieron a hablar conmigo de lo mismo, socios, vecinos, incluso algún padre que veía repetirse la historia. Yo no daba consejos directos. Contaba lo que me costó callar de más, y lo que costó poner límites tarde. Algunos se iban pensativos. Otros volvían semanas después, distintos. Una tarde entré solo a la bodega. Había luz suave, olor a madera limpia. Toqué la mesa, tomé el sacacorchos y lo sostuve un instante. Ya no pesaba. Lo dejé donde estaba y salí sin cerrar la puerta con llave. No hacía falta. Aprendí que la dignidad no siempre se defiende en público. A veces se sostiene en la constancia, en no retroceder aunque nadie mire. Y cuando uno vive así, sin apretar los puños, el mundo se acomoda alrededor, no por miedo, sino por claridad.
Si algo puedo decir al final de este tramo es sencillo: el respeto que llega tarde aún vale, pero el que se cuida a tiempo cambia destinos. ¿Cuántas palabras sigues guardando por costumbre, y cuántos silencios ya no te representan? El octavo tramo llegó cuando ya no hacía falta demostrar continuidad. La bodega estaba viva por sí sola, y yo me movía dentro de ella como se mueve uno por una casa que ya no necesita ordenar. Entraba, observaba, salía. El aire tenía ese olor limpio que solo aparece cuando nadie fuerza nada. Una mañana temprano encontré la puerta abierta. Dentro, dos jóvenes discutían en voz baja sobre una cuba. No me vieron al principio. Me quedé a un lado, escuchando. Hablaban de tiempos, de riesgos, de no repetir errores ajenos. Sonreí sin darme cuenta. No intervení. Cuando se dieron cuenta de mi presencia, se quedaron quietos, esperando. Sigan, les dije. Si se equivocan, que sea con criterio. Asintieron. Continuaron. Yo me fui. Empecé a desprenderme de cosas pequeñas, herramientas duplicadas, papeles viejos que ya habían cumplido su función. No por desapego, sino por orden. Aprendí que acumular también puede ser una forma de miedo. Dejé solo lo necesario. La mesa de roble quedó despejada, salvo por el sacacorchos, que nadie tocaba sin motivo. Una tarde lo tomé yo. No para usarlo, sino para limpiarlo bien. El hierro estaba gastado, pero firme. Pensé en cuántas manos lo habían sostenido ya. Lo dejé en su sitio, sin ceremonia. No todo cierre necesita palabras. Mi hijo pasó ese día a despedirse antes de un viaje largo. Me dio la mano, luego me abrazó, breve, torpe, sincero. No hablamos de la bodega. Hablamos del clima, de caminos, de cansancio. Al irse, cerró la puerta con cuidado. Me senté solo un rato. Escuché el silencio. No era vacío. Era espacio. Entendí entonces que el legado no es lo que continúa sin nosotros, sino lo que puede seguir sin nuestra vigilancia. Cuando eso ocurre, uno puede retirarse sin desaparecer. Y así, sin ruido, supe que esta parte también estaba completa. Porque hay momentos en los que la vida no pide decisiones, sino confianza. Y esa, cuando es verdadera, descansa tranquila sobre la mesa, como un viejo sacacorchos que ya enseñó todo lo que tenía que enseñar.